Bueno, bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias por participar nuevamente en nuestro tercer webinar. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el decreto legislativo 1492, ¿no? Que trata sobre la norma sobre la reactivación, continuidad y eficiencia en las operaciones logísticas de comercio exterior. El día de hoy nos van a acompañar dos compañeros de AUSA, el señor Werner Campuzano, que es nuestro subgerente de técnica aduanera. Es magíster en Derecho con mención en aduanas, profesional en negocios internacionales y agente de aduana titulado. Es subgerente, bueno, como ya lo mencioné, en nuestra empresa y también docente universitario. Es miembro fundador de la Asociación de Agentes Titulados de Aduana y expositor en diferentes conferencias y congresos y es autor de artículos en materia de comercio internacional. Hola, Degner, y bienvenido. Hola Pamela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. A continuación, también vamos a presentar a Alfredo Ávila, que es nuestro subgerente de operaciones de aduanas y transporte. Él es agente de aduanas con más de 20 años de experiencia en el comercio exterior, es magíster en comercio internacional y tiene una especialización de logística y operaciones en ESAM y en Centrum. Es docente universitario también y, bueno, nuestro subgerente de operaciones en la actualidad. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, primero vamos a ver, para resumir un poco, una exposición de Degner por 15 minutos, luego va a haber un conversatorio entre Degner y Alfredo, que va a ser por 15 minutos más, y al final va a haber la resolución de preguntas que ustedes, todos los que están participando, pueden hacer a través del chat. Al final van en los últimos 25 minutos, se van a responder todas sus consultas y dudas. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias Pamela, bienvenidos a todos. Bueno, esta es nuestra tercera conferencia virtual que organizamos en AUSA. Hoy, como dijo Pamela, nos acompaña Alfredo Ávila, que es nuestro gerente de operaciones y que va a ser importante hoy sus valiosos comentarios, ¿no? Sobre el decreto legislativo 1492. Decidimos hacer una pequeña conferencia, un pequeño conversatorio sobre este decreto legislativo por la importancia que tiene y el impacto que se da en la operatividad de la parte logística de lo que es el comercio exterior, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo sacó de una noche a la otra este decreto legislativo 1492 para establecer, el objetivo de la norma es establecer disposiciones que permitan la continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior, ¿no? Y el alcance está para todos los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes. Acá fue interesante a quienes nombran, ¿no? Habla operadores de comercio exterior y operadores intervinientes. Esto a raíz que cambió nuestra normativa aduanera, pues, y hay una nueva clasificación de los operadores que intervienen. Entre los operadores intervinientes tenemos al importador, al exportador, tenemos a los concesionarios portuarios, concesionarios aeroportuarios, laboratorios, etcétera, ¿no? Y operadores de comercio exterior propiamente dicho, pues estamos los agentes de aduana, agentes de carga, agentes marítimos, almacenes aduaneros, etcétera. Entonces, a ellos se está dirigiendo la norma. Pero esta norma tiene dos secciones importantes que hay que mirarlas con detenimiento. Las obligaciones que genera para el sector público y las obligaciones que va a generar para el sector privado. Para el sector público le dicen que hay que adoptar medidas que garanticen la atención de los procedimientos administrativos para expedir autorizaciones y realizar inspecciones de manera electrónica. Es decir, si hablamos de esto, estamos hablando de presentación de declaraciones, presentación que se presenta a SENASA, las inspecciones de SENASA, los reconocimientos físicos, es decir, tendría que tener una suerte de reacomodo y esto tendría que, evidentemente, hacerse con tecnología, pero que debería apuntar al tema de la virtualización, a la digitalización de estos procesos. Entonces, primero hay un tema ahí
de reto al sector público. Luego pide que los documentos físicos, para el sector público nuevamente, pues se tienen que tramitar en la versión digital o digitalizado, pero no físicos. Es decir, o es un documento digital como tal, o un documento que se digitaliza. Y el documento físico solo debería ser excepcionalmente. Es decir, debería ser la última opción a tomar. Nuevamente, acá no solamente hablamos del tema aduanero, hablamos del sector del Estado, del sector público que interviene en el comercio exterior. Tendríamos que hablar acá, por ejemplo, de las autorizaciones necesarias para poder tramitar un régimen aduanero, ¿no? Para ingresar una mercancía o sacar una mercancía. Todos esos organismos del sector público, SANIPE, SENASA, MTC, etcétera, deberían orientarse a esta normativa. Y luego, pues, dice que hay que establecer canales, es decir, el sector público debe establecer canales que garanticen la identidad del administrado. Y menciona dos sistemas que ya existen, que ya lo empleamos en el día a día, que es el BUCE y el sistema informático, la SUNAT, ¿no? El BUCE, por ejemplo, el ministro de Comercio Exterior a inicio de años anunció que iba a tener toda una renovación. Bueno, esta renovación todavía no se ha dado. Todavía tenemos el BUCE como lo conocemos hace algunos años, pero digamos que el BUCE que se nos presentó era un BUCE que ya tenía otras interoperabilidades, ¿no? Otras opciones, uso de inteligencia comercial. Entonces entendemos que están yendo en esa línea, ¿no? Esa línea que es muy importante. Luego, de entre estas obligaciones que también tiene el sector público, están todos los servicios relacionados al transporte, deben estar consignados en el documento de transporte, ¿no? Hay un error creo en el título, debe ser obligaciones al sector privado. El sector privado, al igual que el sector público, tiene que buscar herramientas para que sus procesos se vuelvan digitales, ¿no? O sea, así como el sector público tiene que tener herramientas para que todo sea digital, lo mismo va a tener que pasar en el sector privado. Y cuando hablamos sobre este punto, es que tenemos que todos los que formamos esta cadena reacomodar nuestros procesos para que podamos trabajar de manera digital. Y obviamente esto remece mucho. Yo siempre he sido la opinión, de hecho lo he manifestado en algún artículo que he escrito, que la transformación digital en realidad debe nacer, es decir, debe ser propio de la necesidad de las empresas que miran un horizonte de oportunidades, ¿sí? de hacer las cosas diferentes y no tanto obligado y más aún con una normativa. Pero estamos en una situación sui generis, es decir, antes de estar en el COVID, en muchas empresas seguramente pensaban en el tema de la transformación digital, probablemente lo cargaron, no es un pedido nuevo en el sector del comercio exterior, pero hoy estamos en una situación particular en la que nos obliga a tener algunas medidas sanitarias para poder continuar. Y parte de estas medidas sanitarias es el aislamiento, ¿no? Que tenemos que tener entre todos nosotros, el distanciamiento social. Y este distanciamiento social puede funcionar en la medida que tengamos menos procesos que sean físicos, es decir, que obliguen a un operador u otro operador trasladarse de oficina a oficina. Porque dado el volumen del comercio, dado el volumen de operadores que intervienen en la cadena, es complicado no tener colas, no tener tumultos, como de hecho sucedió no hace mucho. Entonces, lo que se le pide es eso, ¿no? Hay que pensar en que tienes que tener procedimientos y sistemas de intercambio de datos y mecanismos alternos que te permitan trabajar con documentos digitales y documentos digitalizados. Otro tema que pone
en bandeja es el tema de los servicios que están relacionados al transporte y que piden que esos servicios que están relacionados al transporte deban estar consignados en el documento de transporte. Digamos que la 1492 no se comunica solo, porque al día siguiente de la publicación del decreto legislativo 1492, pues también tuvimos otro decreto decreto de relaciones exteriores que se publicó, en la que el decreto supremo 012 de relaciones exteriores que se publicó, en la cual Perú denuncia el acuerdo de La Haya, ¿no? Porque ese era el único acuerdo en el que Perú está suscrito, lo ha ratificado como gobierno, lo ha ratificado como Estado, por lo tanto nos obliga. Es un tratado internacional. Y ese tratado internacional habla específicamente de la relación de embarcador y de la relación del transportador. Y habla sobre la emisión del documento de transporte, ¿no? Entonces, a raíz de eso, Perú denuncia este acuerdo y que estará vigente por el lapso de un año, de acuerdo a lo que estipula su artículo 15. Y también dice, ¿no? Todos los servicios brindados para obtener la entrega de carga deben estar publicados en el módulo de información sobre servicios en logística de comercio exterior. Acá hay que recordar un poquito hacia atrás el observatorio logístico. Es decir, ya MINCETUR había dado unas normativas algunos años atrás sobre el observatorio logístico, y en este observatorio logístico lo que se pedía era que los operadores en esa plataforma indicaran cuáles son sus servicios que brinda y cuál es su tarifa que brinda. También lo tenemos nosotros en la Ley General de Aduanas y su reglamento, donde también las acciones para operar cuando venga la renovación de aquí a 3 años, pues parte de los condicionamientos es que los operadores cuenten con plataformas, páginas web, en la cual se señale también cuáles son sus servicios y cuál es el costo del servicio. Claro, acá ha habido un tema también, digamos, de choque, en el sentido de que algunos sectores pueden cuestionar y decir por qué yo tengo que poner estos costos, ¿no? Y digamos que lo que busca la norma, según lo que dice, es buscar un poco de transparencia en los costos que se cobran. De hecho, el decreto legislativo 1492 ha traído muchos pronunciamientos de muchos sectores, principalmente en el sector marítimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el decreto legislativo habla específicamente en uno de sus partes del decreto legislativo, específicamente obligaciones que deben ser para las navieras y sus representadas, entendamos acá como representados a los agentes marítimos, y también va a hablar sobre las obligaciones para los agentes de carga y almacenes. Entonces, en ese sentido, establecen tres obligaciones específicos para estos operadores, que no se les pide al resto de operadores, ¿no? Primero, tener los sistemas y medios electrónicos que faciliten el cumplimiento de sus procesos o trámites. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los procesos que yo imponga o que yo tenga como operador dentro, es decir, si soy una naviera o soy una agente marítima, todos mis procesos o trámites que yo necesite que cumpla el usuario, tiene que ser basados en medios electrónicos. Y acá podemos tener varios ejemplos, visto bueno, renovaciones de memos, etcétera. Todo eso, que son procedimientos que tiene que cumplir el usuario, no puede ser físico. Tiene que ser de manera virtual, a través de medios electrónicos. Y además dice, y lo pone específico a la norma, y acá pues ha habido estos conflictos que digo porque, claro, las normas marítimas son a nivel internacional. Es decir, Perú
no es que tenga una marina mercante ni que tengamos barcos que hacen transporte internacional a diferentes países, sino que somos más bien, en general, Latinoamérica es una región usuaria, ¿no?, de los países que tienen marina mercante. Entonces, acá pone que no se debe requerir para estos trámites presentación física de copia u original. O sea, el término presentación física de copia original, dicen. Ni copia ni el original físico. El conocimiento de embarque u otro documento adicional. Ustedes saben que en la relación comercial de un transporte marítimo, los documentos de transportes, Bill of Lading específicamente, no es un documento liberado. ¿Qué significa que no es un documento liberado? Es un documento que necesita una autorización comercial para que uno pueda retirar su carga. Bueno, y ese proceso requiere presentación de beles originales para que te pongan tu visto bueno, etc. Entonces, eso de ahí te dice no hay presentación de documentos. Tiene que ser de manera digital. Y lo otro es que es el contrato de transporte internacional marítimo, cuya existencia se sustente en un documento de transporte, se debe indicar todos los servicios relacionados al transporte. Esta última parte está muy ligado a las reglas de la Haya de 1924, que es el acuerdo que Perú ha denunciado. Entonces, estos mismos requisitos lo replican para el agente de carga y el almacén aduanero. Vamos a entender como almacén aduanero a los depósitos temporales y a los depósitos autorizados de aduanas. Es decir, los depósitos autorizados es aquel donde nosotros ingresamos carga bajo el régimen de depósito. Y los depósitos temporales son estos almacenes, justamente su nombre lo dice, temporal, en la que esperan se aplique un régimen aduanero, ¿no? Y pone exactamente los mismos requisitos, que tienen que tener sistemas y medios para que los procesos sean electrónicos, que no deben exigir la presentación ni del conocimiento de embarque, ni de un documento adicional de manera física. Cuando uno retira una carga, presenta pues el documento con visto bueno, presenta su orden de retiro, etcétera, ¿no? Entonces no deberías presentar física, sino que tiene que ser virtual. Y explica nuevamente lo del contrato de transporte internacional marítimo. Bueno, terminando ya la parte de la presentación, esta norma termina con algunas disposiciones complementarias modificatorias importantes. Yo diría que el sector de la logística lo ha esperado bastante tiempo y seguramente si acá hay algunos importadores que firman documentos de transporte, Bill of Lading, van a entenderlo perfectamente, ¿no? Que es el endose en procuración. Aduanas virtualizó su endose, ¿no? El mandato para despacharlo virtualizó y ahora uno lo hace a través de su clave SOL. Pero igual teníamos que seguir firmando el documento de transporte porque nuestra ley de título valores establecía una formalidad al documento de transporte para que funcione el documento de procuración, ¿no? Ahora, esta modificatoria dice que este endose de procuración que habla la ley de título valores puede ser a través de medios electrónicos, ¿no? Ahora habrá que ver cómo se establece, qué tipo de medios electrónicos o cómo debería ser. Y establece una segunda disposición en la que faculta a MINCETUR, ¿no?, a sancionar. Es decir, a sancionar a las empresas que no actualicen la información en este módulo en la que te piden que estén tus servicios y en la que estén los costos de dichos servicios. Bueno, de hecho, la 1492 va a seguir dando que hablar. Hoy mismo salió un pronunciamiento en el diario Gestión, ¿no?, de algunos gremios que tienen, digamos, algún reparo con la norma. Entonces, justo le hemos invitado a Alfredo para poder conversar sobre esta norma. Y, Alfredo, yo la primera pregunta que te haría es, ¿cuál sería el impacto de las operaciones si realmente esto se vuelve virtual como la norma lo pone, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, Deiner. Sí, has hecho una exposición muy sucinta, pero realmente
valiosa de los temas que la 1492 trae. Es una mochila bastante interesante, ¿no? Con respecto porque cruza por todo el proceso aduanero, ¿no? Nos cruza primero por el mandato electrónico para despachar, nos pasa por la documentación, pasa por la liberación de la carga con el conocimiento de embarque, en el retiro de la carga, la obtención mínima de los levantes, ahora incluso ya estamos viendo los aforos. Entonces, claro que sí, es decir, el impacto va a ser importante porque podemos hablar ya de una operación antes del COVID y después del COVID, ¿no? Es un post-COVID. Es decir, la operación aduanera ha cambiado y va a cambiar radicalmente, ya está cambiando, ya lo vemos, ¿no? Dentro de estos 2 meses de cuarentena que nos ha tocado vivir a todos, nos ha cambiado la vida a todos, nos ha generado una mente disruptiva para hacer las cosas, ¿no? Nos hemos imaginado lo que nos imaginábamos hace un año, cómo íbamos a planear incluso nuestras reuniones de mejora virtual o de mejoras que hacíamos, que podíamos hacer virtual las cosas, ¿no? Y en verdad nos costaba mucho saber que podríamos llegar a hacer lo que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, lo que mencionas con el mandato electrónico va a quebrar lo que los agentes marítimos decían que no podían hacer, es decir, teníamos que presentarlo físicamente, lo que ya la aduana lo tenía como aceptado, como regulado en el artículo 129 de la ley, ¿no? Entonces, el mandato electrónico que por sí debería poder validarse, y era una lucha diaria, y es una lucha diaria aún porque todavía lo firmamos, ¿no? Y lo firma el agente de aduana para llevarlo a los agentes marítimos que nos piden la presencia física. Entonces, ese es un primer cambio importante, ¿no? Ya no la presencia física para obtener los vistos buenos, que a la vez cruza con la obtención de los permisos y retiros de las cargas. Es mandatorio también para los terminales de almacenamiento. Entonces, en tiempo y costo, esto va a ser un proceso muy, muy rápido, ¿no? Segundo, también porque ya la presencia exige a los agentes marítimos, terminal de almacenamiento, que no se presente nada físico, ¿no? Incluso con la exigencia o que podría esto generarle una sanción administrativa, ¿no? Entonces, Alfredo, sí, dale. Y en este sentido, por ejemplo, una preocupación válida que pueden tener los que participan de esta cadena, el tema de seguridad. Porque digamos que de alguna manera cuando uno tiene el papel en la mano, digamos que lo proteges, lo cuidas, etcétera, ¿no? Pero ahora se viene una segunda etapa, digamos, que va a exigir de todos los actores otro tipo de procedimientos para el tema de seguridad. ¿Cómo ves ese tema? Sí, bacán. Sí, te digo exactamente. A ver, solamente para terminar el día anterior, te digo que los tiempos de retiro de despacho van a bajar muchísimo más después de la numeración y levante, que ya es anticipada. Va a demorar, que hoy está demorando de un día, podríamos demorarnos medio día, incluso horas, ¿no? En los despachos marítimos, que expresamente es donde más tiempo... Exacto, es decir, la seguridad viene a ser parte de nuestras obligaciones como operadores directos, ¿no? Como operadores de comercio exterior y a los operadores adicionales que le conocemos estos, también tienen la obligación de cumplir con la obligatoriedad de la seguridad, pero a nosotros nos exige que seamos mucho más precavidos, incluso con la transmisión electrónica, la seguridad virtual que tiene que haber, el encriptamiento de nuestra documentación, porque esto puede ser susceptible de copia y robos. Entonces nos va a obligar a cambiar también la manera que teníamos concebida de una seguridad de carga, ¿no? Ya no tenemos por qué guardar documentación en caja de seguridad, ahora vamos a tener que tener otro tipo de seguridad virtual para estos procesos, ¿no? Y a la par exigir esto a los mismos operadores
como los depósitos temporales, o los operadores intervinientes, como los operadores, como los agentes marítimos y los... Un trabajo cruzado, ¿no? Es decir, no Es un solamente que debe tener trabajo, un lado. exacto, va a ser transversal todo el tema de la seguridad, ¿no? Porque todo va a estar en línea, todo va a estar en línea, incluido las empresas de transporte terrestre que están alineadas al mismo ratio de la carga, ¿no? Entonces, porque incluso las devoluciones de los contenedores por la 1492 también es exigido que sea virtual, no como lo que estamos hoy, ¿no? Entonces, el proceso de seguridad, incluso para la devolución de un contenedor, va a estar mapeado, los tiempos van a estar debidamente controlados, por ende, los costos y los sobrecostos que podría generarte por una sobreestadía o por un stand-by, por una no devolución de carga, ¿no? O de contenedores vacíos, por ejemplo. Y digamos, de tu percepción, Alfredo, tú que tienes casi 20 años en el tema operativo, ¿crees que este tema va a ser fácil? Es decir, en general, la cadena logística del comercio exterior se va a poder adaptar rápidamente. Mira, ya empezó, ¿ah? Te lo digo. Tal vez si me hubieras preguntado esto el año pasado, a finales de febrero, tal vez te hubiera dicho, no, Degner, esto va a durar por lo menos un par de años, ¿no? Pero ya con la exigencia de la norma que falta que se reglamente, ¿no? Y con la exigencia al APN incluso para que todos los reclamos sean virtuales, esto no va a demorar mucho. En verdad, más aún porque la situación del COVID continúa, entonces nos fuerza a todos a cambiar nuestras formas de trabajar y de ver las cosas, ¿no? La velocidad con la que se está acelerando los cambios sí sorprende, ¿no? Imagínate, regularmente tenemos, en el Callao existen 25 almacenes temporales, depósitos temporales, de los cuales 18 son los marítimos, ¿no? Y nos movemos aproximadamente a diario en 19. De esos 19, ya, si no me equivoco, son 5 depósitos temporales que ya trabajan al 100% virtual, ¿no? Y las navieras también se han vuelto virtuales, ¿no? De los 11 que regularmente tenemos en movimiento en el Callao, los agentes marítimos que alinean varias líneas, líneas navieras, 4 ya tienen la operación virtual, es decir, que no hay presencia de persona para los trámites, ¿no? Todavía los otros sí, todavía hay que hacer las colas, llevar los papeles y las firmas y todo este tema que es conocido como el visto bueno, ¿no? Pero ya los pasos se están dando cada vez más rápido. Yo creo que el próximo año ya podemos estar hablando de un porcentaje muy, muy importante de despacho virtual. Los que se queden van a ser los rezagados, van a ser los que van a ver la fiesta de otro lado, ¿no? Sí, importante es esa parte que tú indicas, ¿no? Es decir, claro, probablemente van a haber algunos que no logren o que no tengan finalmente la adaptabilidad para trabajar en tema digital. Y no solamente hablando del tema de agente marítimo y almacenes, sino en general, podrían ser agentes de aduana, somos 304 agentes de aduana de todo tamaño, ¿no? Medianos, Totalmente. grandes y con diferentes realidades. Entonces, en ese contexto es probable que algunos no lleguen a esta parte de la digitalización. Y hablaríamos, en todo caso, que el mercado se va a reacomodar con estos operadores que logren adaptarse. Y acá entra Sí. también un poco el tema de la gente, ¿no? El tema de los colaboradores de las empresas, o sea, que vienen de años trabajando de manera presencial y de pronto Sí, cambiamos todo virtual, ¿no? El tema de la gente, ¿cómo lo ves? mira, en verdad, cuando hablamos de la digitalización, hablamos también de un nuevo campo laboral. Hoy hay otro nicho, ¿no? Que es justamente la operación virtual que está en manos de los más jóvenes, sinceramente, porque son los que tienen el mejor expertise, las mejores competencias, ¿no? Son de esta generación las que van a manejar la operación de manera distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que va a haber un reacomodo, como dices tú,
modo importante en el proceso de manejo de la operación. De la gente de aduana hoy, por ejemplo, ya se maneja casi todo desde una oficina que ya no necesariamente ya no tiene restricciones de espacio, ¿no? Y algunas obligaciones que se han disminuido, pero las exigencias son cada vez más de sistema, más de seguridad por esos lados, ¿no? Entonces, va a haber un reacomodo del grupo, es cierto, va a ser más eficiente y tal vez ya no va a requerir tanto personal operativo en campo, ¿no? Se va a ser más especializado. Los cursos que van a dictarse ahora van a ser un despacho aduanero digital, por ejemplo, ¿no? Con esas características. Entonces, de por sí va a haber un reacomodo de todas maneras, pero creo que aquí va a haber, como parte de lo que decías, estos temas de los vistos buenos creo que es donde va a golpear bastante, ¿no? Porque nuestra gente se pasaba horas, días, incluso, en promedio de todavía teniendo los días parados, esperando que empiecen estos vistos buenos. Ahora todo va a estar en línea, la información va a estar en línea, los costos tienen que estar en línea. Entonces, la operación va a ser más transparente, definitivamente. Yo creo que el beneficio va a ser muy, muy importante. Creo que de alguna manera tenemos la suerte de estar en esta transición, ¿no? Tú con todos los años de experiencia que tienes, estás de la época de las declaraciones rosadas, cuando estábamos en la máquina de escribir, ¿no? No lo digas. Hemos pasado del proceso de la máquina de escribir al proceso del DOS y después del sistema más sofisticado en el tema de declaración aduanera. Y ahora, pues, es como una tercera revolución en lo que es la logística o la gestión aduanera, donde la tecnología nuevamente y el concepto nuevo sobre no papeles, pues trae algo de relevancia, ¿no? Yo me acordaba mucho que en el año 2000 la aduana salió con un eslogan, en esa época, hablamos hace 20 años, que decía aduana sin papeles. No sé si te acordarás, claro, ¿no? Y ese fue el año 2000. O sea, claro, eso fue después de la unificación, ¿no? Después que se unifica en el año 98, las dos, la aduana tributo interno y la aduanas de control, se unifican y salen con ese mensaje, ¿no? Y la revolución de los cambios con la aduana en ese momento, pero bueno, empezó a moverse de manera distinta la operación aduanera. correcto. Y ha cambiado, ¿no? Desde el 2006 para adelante. Exacto. Y lo traigo a esta colación porque, por una razón, ¿no? Tú has dicho algo muy importante. Esto abre nuevos campos de empleabilidad. Porque si hacemos un poco de memoria de esos procesos antes del 2000, ahí hablaba, pues, que había que ir a atizar la carga, no había volantes, ¿no? Había que ir a marcar tu contenedor, hacer tus declaraciones a través de máquinas de escribir. Y cambió al tema de DOS, cambió el tema de volante, pero la rueda siguió girando, ¿no? Sí, me has hecho recordar. Y ha vuelto a girar. Sí, no, olvídate. Mira, creo que has dado un punto importante porque podemos hacer una comparación de los tiempos que tú también analizas en el proceso del comercio exterior. Es decir, desde el año 90, que empezaron los cambios, donde nos demoramos entre 2 semanas y 3 semanas para retrasar la exportación y más para una expo, para embarcarla, a los años 2000, donde bajamos a la mitad de ellos, ya con los canales rojos y ya empezaron a bajar los niveles. Y luego a partir del 2010 para adelante, ¿no? Ya cuando empezaron a sistematizarse casi todos los procesos, empezó a reducir cada vez los niveles de horas. Ya no hablamos de días, no hablamos de horas, ¿no? 70 horas, nuestro objetivo el año pasado era 50, y creo que ahora, con este cambio radical, los tiempos van a llegar a no más de 10 horas, ¿no? Es decir, va a ser una velocidad impresionante para el desabanaje de las mercancías, ¿no? Más aún con los cambios que ya hay en el nuevo procedimiento de importaciones, con la exigencia que se tiene para numerar los despachos anticipados también, ¿no? Y también con lo último que ha salido, que va a crearse el antepuerto, ¿no? Para ambas entradas, que son APM y DIPI, se va a concentrar
va a mejorar la infraestructura, que es uno de los indicadores de gestión logística que el Perú requiere ya hace más de 10 años, que ha venido bajando sus niveles de competitividad a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso va a hacer que el Perú pueda tener un realce del manejo logístico también, ¿no? Sí, te hice recordar un poco tus inicios, Alfredo. Sí, no, olvídate, total, Sí, total. de hecho entramos a algo muy interesante. Este, bueno, Pamela, creo que ahora hay algunas preguntas que han hecho ahí del público para poderlas atender con Alfredo, ¿no? No sé Sí, si me las Degner. comenta. Sí, sí, bueno, Mary Oyagua nos pregunta, ella es del sector industrial, y nos pregunta, ¿cuándo se indica que todos los servicios relacionados al transporte deben ser consignados en el BL? ¿Significa que, por ejemplo, lo que nos cobran por visto bueno debe figurar también? Bueno, De ahí todo, está venga. la gran discusión, ¿no? Ahí está la gran discusión que se da y por eso que yo hacía mención al acuerdo de la Haya, porque a ver, vamos a entender un poco el proceso. El acuerdo de la Haya habla de los transportadores y habla de los representantes del transportador, donde el transportador es el armador o la línea naviera, ¿no? Como lo conocemos hoy en nuestros tiempos, y el representante viene a ser el agente de carga. En realidad lo que vende una línea naviera es el servicio de trasladar la mercancía. Estamos hablando entonces que vende flete, ¿de acuerdo? Pero sus representantes brindan servicios y brindan servicios que probablemente no están consignados en un contrato de fletamiento, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la polémica, porque entonces nace la pregunta si es obligatorio o no obligatorio, si es correcto o no es correcto pagar estos conceptos. Es una gran discusión. Habrán argumentos a favor, habrán argumentos que estarán en contra, porque por ejemplo, si yo compro en CFR o compro en CIF, yo importador no he hecho la negociación del flete. La negociación del flete lo ha hecho mi proveedor, ¿no? Y la línea responde a mi proveedor porque él lo ha contratado. Yo solo soy el consignatario de la mercancía que lo recepciona, pero me doy con la sorpresa que para poder liberar mi carga tengo que realizar algunos pagos adicionales cuando llega la mercancía, ¿no? Entonces yo creo que esto de acá eh, no va a ser tan fácil solo con la norma, sino que tiene que ser un tema de consenso, tiene que ser un tema de entender la operatividad, pero lo que está claro, o sea, el fondo de esta norma es, oye, cada uno no puede decir que el visto bueno vale 50 o vale 100 o vale 300 o de pronto vale 500, ¿no? Es decir, tiene que haber un criterio que prime sobre estos costos. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes como experiencia que a veces el documento de transporte mismo tiene diferentes conceptos, siglas, letras, que no necesariamente uno lo sabe, ¿no? Y ahí pues el artículo 13 de la norma, de, perdón, el artículo 12 de la norma, hace una mención y dice, ¿no? Corresponde al dueño consignatario o consignante de la carga pagar aquellos conceptos necesarios para la entrega de la misma, ¿no? A la que hace referencia el artículo 11, que son de las obligaciones, de la presente, los cuales han sido elegidos y contratados libremente. O sea, esa es la premisa, que yo debo pagar conceptos que yo he aceptado pagar. O sea, antes de tomar el servicio, yo sé que estos conceptos existen y por lo tanto los asumo. Seguramente a muchos pequeños importadores que traen de la China les puede pasar, ¿no? El chino te vende y te dice, mira, no, CFR tanto. Y uno dice, ah, bacán, CFR $100. Pero cuando llega la mercancía ya no son $100 porque hay que pagarle a otros agentes que están en Perú y tu costo no es 100. Con un poquito, ese es el tema. No sé, Alfredo, si tú quieres agregar algo sobre este punto. Sí, yo creo que esta norma ha dado
en la herida, porque, porque va a golpear, creo, a cierto sector de la operación, como los agentes de carga, los marítimos, ¿no? Que hay estos cobros de visto bueno, que nunca ha estado regulado, para ser cierto también, ¿no? Es decir, nunca ha tenido una norma regulativa, salvo las del mercado. Y bueno, sí, pues no, lo que dices, la transparencia de los fletes, tanto que se determina por el tipo de transporte que usas, ¿no? Dependiendo del tipo de flete que vas a utilizar, si es una intenso, es un exacto, etcétera, etcétera. Dependiendo en qué condición estás, vas a determinar si vas a pagar algo o no en destino, incluido con tu Incoterra. Entonces, esto va a transparentar el proceso. Como dice Deigner, no me gustaría adelantar opinión cómo y qué va a dejar de cobrar estos agentes porque no lo tengo claro, pero van a tener que adecuarse a la norma porque va a tener que estar informada, es decir, la información tiene que estar dentro de lo que dentro del documento, no puede estar fuera y va a estar en una plataforma. Entonces, más de eso no debe haber más cosas, ¿no? Sí, seguramente que hay conceptos que evidentemente se tienen que pagar y no estarán en el documento porque son Claro. conceptos que no son propios del transporte en sí, ¿no? Son Sino que distintos, son es otro manejo. distintos. Exacto, ¿no? Y ahí entraría el tema de la plataforma. Ok. Pamela, Andrea entonces, de las Casas nos pregunta si el endoce en procuración sigue siendo físico en el BLIJO para régimen 70, depósito de enero, o ese también ha pasado a ser virtual por Buzón Sol. buena pregunta. Bueno, acá hay que decirle a la aduana que todavía tiene que pasar más regímenes aduaneros al endoce en procuración. De acuerdo a la norma, solamente en el régimen de importación para el consumo y en el régimen de exportación definitiva es obligatorio el endoce electrónico. No está la plataforma de aduanas habilitado para algunos regímenes como el 70, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea que sí la aduana tiene que hacerlo, pero creo yo que no le va a ser muy complicado porque ya la tiene. O sea, es agregar simplemente los regímenes que faltan, ¿no? Por ejemplo, no tiene para el reembarque. El reembarque es un régimen especial, pero que se utiliza mucho también en Perú, pero no lo tiene para que sea un endoce en procuración. Entonces sí, hay una tarea pendiente de aduana, no está habilitado el endoce electrónico para todos los regímenes. Ok. Vitia Neira, una consulta. ¿Qué conocen de la solicitud presentada ante el Ministerio para subir el drawback ante esta pandemia? Bueno, la aduana todavía está adaptando mucho proceso, pero hay que recordar que el drawback ya tenía un sistema electrónico, ¿no? Ya tenía un sistema electrónico e incluso los depósitos se hacen a la cuenta de las empresas, ¿no? Sin embargo, hoy se está trabajando muchas modificatorias respecto a este punto, porque si bien uno iniciaba el proceso virtual a través de la página de la aduana, había en algunos casos que piden que presenten documentos presenciales, ¿no? Supongo que a eso se están refiriendo. Por el momento no hay nada, o sea, no hay nada concreto. Seguramente hay todavía ideas, hay temas que están trabajando, pero algo concretado en un borrador, en una prepublicación, no. Pero ya, como has Gracias. dicho, el drawback ya es virtual, ¿no? Ya es virtual. Así es. Gracias. Seguimos con la consulta de Lisbeth Toledo. ¿Considera que los agentes de comercio exterior pequeños podrán adaptarse a la digitalización? ¿Cree que estos cambios podrían llevar a que muchas de estas cierren permanentemente o que estos podrían estar listos para afrontar el cambio? Bueno, Alfredo nos hizo alguna mención a esto, ¿no? Sí. Alfredo, te lo cedo. Bueno, a ver, la pregunta era expresa si los agentes pequeños podrían sobrevivir. Y Mira, adaptarse a la digitalización. somos 346 agentes de aduana, ¿ya? De los 346, los que no se acomoden a la digitalización,
es muy probable, porque esto también requiere una inversión importante en muchos aspectos, ¿no? Porque no solamente se trata de adquirir un sistema, es toda una cultura para mejorar el proceso, para mejorar también los valores de la compañía, la seguridad y todo lo que tenga que ver con ello implica una serie de inversiones y análisis. Es muy probable que una buena parte de los operadores o no continúe o se fusione también para poder sobrevivir a un mercado tan competitivo como el que se va a volver pasado una vez que ya este reglamento se publiquen y sean exigibles, ¿no? Entonces, va a haber esa tendencia. Yo creo que va a haber una tendencia a la reducción, ¿no? Más aún porque ya la misma ley de aduanas lo exige para los operadores para su renovación del próximo año. Desde ahí ya hay una marcada tendencia a reducción de operadores, ¿no? Ok, gracias, Alfredo. Elizalde González nos pregunta, ¿cómo se va a trabajar el archivo de aduanas? ¿Seguiremos guardando los documentos físicamente o ya podremos trabajar virtualmente almacenándolos? Bueno, el 31 de enero, 30 de enero, si no me falla la memoria, salió publicado el nuevo procedimiento, el DESPA 024, para la acreditación de operadores. Y en ese procedimiento de acreditación de operadores mencionaban ya, para el caso de agentes de aduana, que tienen que archivar en formato PDF, ¿no? Ya lo puso ahí en el DESPA 024. Ahora, en la ley también, en la parte de las obligaciones, pues ahí también indicaban que la custodia del documento bajaba de 5 años a 2 años, ¿no? Y que la aduana determinaría los medios en el cual se iban a archivar, y esa determinación está en el DESPA 024. Claro, lo que no está muy claro, porque el procedimiento mismo lo dice, es la forma de entrega, ¿no? Porque lo que está claro es cómo lo debes archivar. Te dice archivarlo en formato PDF y las copias de los documentos. Pero lo que no está claro es la entrega, porque dice en tanto se defina la forma de entrega, entonces se debería entregar físicamente. Eso quiere decir que si la aduana todavía no define, oye, me lo tienes que entregar vía UCB, me lo tienes que entregar subiéndolo a una plataforma, subiéndolo a una nube, etcétera, tendrías que imprimir todos esos documentos y entregarlo. Pero queda claro que el archivo del agente de aduana ya no es de originales. Y ese traslado de la custodia de originales ha pasado al dueño consignatario de la carga, ¿no? Eso es lo que ya estableció el DESPA 024. Gracias, Egner. Nicole Nalbarte, de Delfin Group, nos pregunta, ¿la autorización comercial es el visto bueno que no debería exigirse copia o PL original? Pero para la entrega de carga sí van a pedir documentos y entiendo que será el DT. Buena A ver, pregunta. Eh, a ver. no sé, pero ahí el visto bueno, como concepto, es la autorización que da el agente marítimo en nombre de la línea, porque la representa, ¿no? Indicando que no hay pagos pendientes, que todo está conforme para liberar el documento. En verdad, la norma no indica que el visto bueno no vaya a existir, no dice eso. Lo que la norma dice es que los conceptos adicionales que no estén en el documento de transporte los tiene que pagar el usuario en la medida, ¿no? En la medida que estos conceptos hayan sido aceptados, o sea, que sean de conocimiento. Y por eso que ahí es donde se va pues a generar ciertas fricciones, ¿no? Porque cuando toma el conocimiento, ¿quién lo va a pagar? Digamos, cuando él no necesariamente puede haber negociado el flete. Y en el tema del almacén, Alfredo, de repente tú nos ayudas, ¿cómo es que está operando? ¿O cómo se proyecta operar? Bueno, hoy tienes que presentar todavía, algunos ya, bueno, en general tienes que presentar el visto bueno físico, ¿no? Pero, por ejemplo, ya se ha avanzado, como les decía, en algunos,
el tema del documento virtual, como por ejemplo DP World. Todos los documentos son subidos a su plataforma y en automático no te requieren ningún documento físico. Pero creo que a lo que se refiere es que si ya no se va a presentar el documento de por sí, ¿no? Porque tendría que ser electrónico y la misma norma lo dice, es decir, tiene que ser aceptado por los agentes marítimos, ¿no? Y por los depósitos temporales, también para el retiro de la mercadería. Entonces, lo que dice Degner, con la liberación de la mercancía, es decir, la liberación de la carga después de los conceptos del flete que sean aceptados, con eso debería también ser aceptado por el depósito temporal para la liberación de la carga posterior a la publicación del reglamento. Esa es la tendencia, ¿no? Ya no presentar nada ni adjuntar ni un documento adicional. Gracias. Alfredo, Josué Vilcasa nos pregunta, ¿cómo afecta este decreto legislativo para la operativa de los graneles y carga de proyectos? Para la carga de graneles, a ver, bueno, igual, es la operación para el visto bueno, entendería, pero el problema de las operaciones de graneles, que son regularmente de gran tonelaje, ¿no? Las cargas break bulk también, eso, los operadores, en este caso los terminales portuarios, como en este caso APM o DP World, básicamente APM, que es de carga general, ¿no? También va a adecuar su procedimiento, es decir, con respecto al visto bueno, con respecto a la liberación de la carga, es decir, todo tiene que estar en ese índole de orden virtual, no sé a qué más se refiere, porque entendería también, o tal vez para la emisión de los tickets y permisos, todo ya se va a hacer de carácter virtual, ya está siendo virtual, ¿no? Gracias. Lo único que falta enganchar ahí es la electrónica, que aún no se ha podido cerrar por N razones, pero yo creo que también va a solucionarse con estos procesos que se están agilizando, ¿no? Gracias. Herbert Saco nos pregunta, una cosa son los términos de compra Incoterms y sobre ello los valores que deben venir consignados en los BLs. Y otra cosa son los costos ganchos de la nave para operaciones ex-work, FOB, CPR y CIF. Entiendo que los costos de visto bueno no se incluirán en el BL. ¿Es cierto? Sí, sí. A ver, el acuerdo de la Haya, justamente en la definición que hace de transporte marítimo, dice que el transporte marítimo es desde el momento que la nave recibe engancho de carga y una vez que lo entrega en gancho, ¿no? De ahí el término gancho a gancho. O sea, viene desde 1924 de este acuerdo de la Haya. Efectivamente, eso es lo que yo comentaba justamente del artículo 12 de este decreto legislativo 1492, porque este decreto legislativo 1492 nos dice, pues, ¿no? Corresponde al dueño consignatario consignante de la carga pagar aquellos conceptos necesarios para la entrega de la misma, es decir, para la entrega de la carga, a lo que hace referencia el artículo 11 de la presente norma. Y lo que dice este artículo 11, dice, ¿no? Todos los servicios brindados para obtener la entrega de la carga deben estar publicados en el módulo de información. Todos los servicios deben estar conectados en el documento de transporte, salvo aquellos solicitados de manera adicional. Entonces, debemos entender que estos adicionales que debería solicitar el consignante para liberar su carga estarán conceptos como el visto bueno u otros. Acá la disyuntiva va a ser cómo es que lo solicita, ¿no? ¿Cómo es que lo solicita? Es como solicita estos tipos de conceptos que se pagan dentro del servicio de transporte, pero que no forma parte del contrato en sí que representa el Bill of Lading o el documento que haga de documento de transporte. Entonces yo creo que ese tema se va a tener que afinar, pero más o menos leyendo lo que está claramente establecido en el artículo 11 y el artículo 12, que hay que leerlo en conjunto, te dice que va a haber conceptos que definitivamente no van a estar en el BL. Pero para que estos conceptos sean aceptados y pagados,
por el dueño consignatario, tienen que ser solicitados. Entonces, ahí vamos a ver, digamos, cómo es que va a funcionar esta parte teórica, ¿no? Gracias, Degner. Justo Josué Casa nos consultaba que si íbamos a tratar este artículo 12 del capítulo 3. Y nos hace la siguiente pregunta. Los conceptos que no he aceptado como importador, ¿a quién se van a facturar? ¿Estos conceptos van a ser grabados con IGB? Mira, hablar sobre eso ahorita es un poco hablar sobre algo no claro y no tangible, porque en principio para que se pueda cobrar vamos a tener que estar publicado, ¿no? En esta plataforma que habla esta ley. Pero hay que tener en cuenta que esta ley tiene que reglamentarse y esta reglamentación todavía sale en 30 días. Y hay que leer este reglamento, cómo y qué pasos va a dar a los operadores para que se adecúen. Entonces, el cómo, todavía hoy no lo podemos responder. Si estará grabado con IGB o no, bueno, acá hay un tema tributario, hay servicios que están exonerados por el lugar donde se realiza, pero hoy yo no podría darles una respuesta concluyente, ¿no? Yo creo que hay que esperar el reglamento y seguramente mientras el reglamento se va armando y haciendo, los gremios tendrán que reunirse con Mincetur, establecer algunos parámetros para que esto pueda quedar más claro para todos. Gracias, Degner. Fernando nos pregunta, la Asociación Marítima del Perú, ASPOR, y otros emitieron un comunicado diciendo que es ilegal, excediendo el ámbito de sus facultades de parte del Estado. ¿Cuánto afecta o cuánto de cierto es esto? A ver, hay que tener en cuenta que constitucionalmente el poder que legisla es el poder legislativo, ¿no? Pero el poder legislativo puede ceder esa facultad al poder ejecutivo cuando éste lo solicita. Y todos los decretos legislativos que se emiten bajo esta dación de facultad son revisables. Entonces, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es dar una norma bajo esa facultad que se le ha otorgado. Ahora, el Congreso puede derogar esta norma, lo puede derogar. Acá hay muchas discusiones, hay que entender que acá hay muchos intereses de muchos, ¿no? Pero lo cierto, y creo que debería ser el mensaje general, lo decía al inicio, una transformación digital no puede ser impuesta, pero se ha tenido que poner y hacer un llamado de atención, no solamente al sector privado, sino también al sector público, que en muchos aspectos también está recaído, porque vamos a tener que sincerarnos como país. En la última evaluación del Doing Business, que hemos salido jalados, por no decir otra cosa, el Doing Business mide la competitividad de los países, ¿ya? Y Perú, por ejemplo, en esta competitividad ha caído del 68 al puesto 76. Y en el desempeño logístico mejor ni lo miramos, porque hemos caído del puesto 69 al puesto 83. Esta norma no debería existir si en la medida los operadores en general que participan de la cadena logística hubieran hecho su parte que tenían que hacer. Pero no lo han hecho. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, dentro de su facultad, es decir, oye, yo tengo que intervenir. Recuerde que la Constitución establece que somos una social economía, ¿no? Somos social de mercado. Por lo tanto, el Estado tiene facultades para regular. No está regulando un contrato. Los contratos son libres. Pero si aún quisiéramos decir que estamos regulando contratos, o está regulando contratos, si nosotros leemos el Acuerdo de La Haya de 1924, pues ahí establece cómo se regulan los contratos marítimos. Y evidentemente este Acuerdo de La Haya tiene mucho a favor del transportador y del usuario. Y Perú, por si acaso, no se suscribió
a las modificatorias que se hicieron más adelante, que es el protocolo de Wisby, ¿no? Y un segundo protocolo que se hizo en el 79. Perú no está suscrito a ninguno de esos protocolos. Nosotros solamente habíamos firmado el de 1924, el original. Y bueno, y si hablamos de regulación, pues ese tratado, que es legislación en el país, regula contratos privados. Entonces, habría que ver cuándo sí regula y cuándo no regula. ¿Ignac? Sí, ese es. Ok. Terminamos con Estuardo Benítez, que es del sector industrial. ¿Saben cuándo sale la reglamentación de esta nueva norma? La norma dice 30 días. 30 días, Pamela. Pamela, ¿estás por ahí? Bueno, mientras Pamela se conecta, ya creo que estamos en la hora, Alfredo, Sí, vemos... Sí, ahí está Pamela. Pamela. Dinos, Pamela. Sí, bueno, vamos con la última pregunta de Giovanna Anglas. ¿Actualmente las agencias de aduana pequeñas pueden ser OEA o solo está direccionado por las grandes, ya que exigen un valor FOB alto? Miren, hay que recordar que la OEA nace como una sugerencia en el seno de la OMA, ¿no? Del Organismo Mundial de Aduanas, a raíz del tema de seguridad. Claro, cada país ha ido implementando algunos parámetros para que se pueda establecer, pero seguramente va a haber cambios, ¿no? Habrá que esperar. ¿Se fue? Parece que Pamela se fue. Bueno, creo que nos despedimos de... A ver, Degner, sí, Sí. solo que estoy teniendo una mala conexión. Elvira nos Sí. pregunta, ¿el BL electrónico no está regulado? Con esto se entendería que podemos emitirlos como agentes de carga y la ley de títulos valores. Es que nuevamente acá tenemos un cóctel de normas, ¿no? O sea, en estricto nuevamente tenemos que irnos a las reglas de la Haya de 1924. Y las reglas de la Haya de 1924 no establecen documentos de transportes digitales, porque en esa época simplemente no existían, ¿de acuerdo? Pero hay otras reglas más modernas, como las reglas de Hamburgo o las reglas de, bueno, tenemos la regla de Hamburgo, entre ellas, que sí ya establecen temas de documentos digitales. Ahora, ¿qué sucede? Perú no está suscrito ni a los acuerdos de Rotterdam ni a los acuerdos de Hamburgo, o sea, no estamos ahí. Nosotros no estamos suscritos, pero en la práctica se utilizan. Revisen su documento de transporte, la parte posterior, y van a ver bajo qué reglas se regula ese transporte que has contratado, ¿no? Es decir, se utiliza. En la práctica, todas estas reglas mismas se utilizan de manera indistinta. Nada más que los países no necesariamente las han firmado y aceptado, ¿no? Por un tema, digamos, que si se hace un reclamo y se quiere aplicar determinada legislación, si se aplicara la legislación peruana, no se pueden aplicar esas reglas, ¿no? Tendría que aplicarse en otro país, en otra sede. Eso es lo que pasa en la actualidad. Tanto así que ustedes trabajan, algunos con Express Release, otros trabajan con Seward Bill y listo, el mundo sigue dando vueltas, ¿no? Pero esos tipos de documentos de transporte no estipulados, por ejemplo, en el Acuerdo de la Haya.
Pamela. Ok, Degner, muchas gracias. Sí, ¿Sí, me escuchan? sí, sí, te escuchamos. Muchas gracias por tu presentación, Degner, y por tu participación también, Alfredo. Todas las preguntas que no se han respondido, vamos a responderlas mediante nuestro LinkedIn, a Usa Soluciones Logísticas. Y también vamos a postear la grabación de este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Listo, muchas Gracias, Degner. Gracias, gracias. Alfredo. Gracias a todos. Chao, muy amable. Hasta luego con todos.